Nosotros vamos a estar trayendo una serie temática específicamente acerca de este tema de una iglesia saludable. Así que yo quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 18, es el texto base que vamos a utilizar. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y mantenga su Biblia ahí abierta, vamos a orar para presentar mi vida y todas nuestras vidas en esta hermosa tarde. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. Un texto muy conocido, pero también muy mal interpretado o muy mal aplicado. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde que tú nos has regalado, donde nos hemos congregado en este lugar para adorarte y para alabarte, pero también para ser ministrados por medio de tu palabra, Señor. Y el comunicador de tu palabra, domingo tras domingo, es un ser limitado, es un ser débil, es un ser con muchas áreas que todavía necesitan transformación y santificación, pero tu palabra es perfecta, Señor. Y yo te pido que tú por medio de ellas hables a nuestras vidas, que podamos salir de aquí edificados y con un entendimiento más profundo acerca de lo que realmente significa la iglesia, qué significa ser parte de la iglesia. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Salva a aquellos que todavía no han venido a Cristo y edifica a los santos que ya tú has salvado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero comenzar haciendo algunas preguntas que yo creo que a lo mejor ustedes se han hecho en algún momento dado, o a lo mejor no se han hecho estas preguntas porque a lo mejor no se ha detenido a pensar en ellas, pero yo creo que son preguntas que nos ayudan a entender la razón principal o alguna de las razones de por qué nosotros nos reunimos todos los domingos o nos reunimos habitualmente como creyentes. Y esa primera pregunta es: ¿qué es una iglesia? Yo no quiero que usted me responda, pero yo quiero que usted se pregunte internamente: ¿qué es una iglesia? Medite un momentito en eso. Esto es un tema que en la reunión de miembros hablamos hace unas semanas atrás, acerca de este aspecto de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? Cuando usted piensa en la iglesia, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué busca la mayoría de las personas cuando van a una iglesia? Porque usted se vistió y usted vino aquí y usted lo hace domingo tras domingo, muchos de ustedes. Usted se tiene que preguntar qué busca la mayoría de las personas cuando van a una iglesia. Hay una motivación detrás de esta pregunta, mi hermano, y de la manera en cómo usted la conteste. ¿Cómo medimos el éxito de una iglesia? ¿Cómo? ¿La comparamos con Walmart para ver si somos exitosos como ellos? ¿Cómo medimos el éxito de una iglesia? ¿Por sus números? ¿Por su edificio? ¿Por su fama? ¿Por su reconocimiento? ¿Por sus finanzas? ¿Cómo medimos el éxito de una iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Ahí es donde esta pregunta ahorita se va a poner un poquito más incómoda. ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Todos los que asisten a una reunión como esta componen la iglesia? ¿Todos los que visitan un santuario como este? Porque déjeme decirle, hoy hay millones de personas reuniéndose en lugares y en reuniones como esta. Pero la pregunta importante es: ¿quiénes componen la iglesia? ¿Y qué hace a una iglesia saludable? ¿Qué hace a una iglesia saludable? Y esa pregunta nosotros vamos a tratar de responderla en las próximas semanas a través de esta exposición que vamos a estar haciendo. Ahora yo quiero preguntarte a ti directamente: ¿qué buscas en una iglesia? ¿Qué tú buscas? ¿Qué te motiva a venir? La palabra de Dios, la comunión entre la gente que viene a la iglesia. No tengo más nada que hacer en el día, voy a cumplir con un rito religioso. ¿Qué buscas en una iglesia?
Porque la manera en que nosotros respondamos esta pregunta va a definir si nosotros tenemos un entendimiento bíblico de lo que es una iglesia o un entendimiento religioso de lo que es una iglesia. Y yo quiero que nosotros por lo menos nos vayamos, hermanos, como creyentes de esta comunidad de fe, siempre entendiendo lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Y ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, encontramos el primer versículo en todo el Nuevo Testamento donde se menciona por primera vez la palabra iglesia. Usted no va a encontrar esta palabra iglesia en todo el Antiguo Testamento, aunque existían otros conceptos como congregación, asamblea, pero la palabra iglesia aparece por primera vez en la historia bíblica y en el registro del Nuevo Testamento, aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y si usted ve el contexto de ese pasaje, usted se va a dar cuenta que Jesús le andaba preguntando a sus discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y Jesús ahora le pregunta directamente a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y vemos la confesión magna de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión que Pedro acaba de hacer, es que entonces Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Pedro, eso es lo que el catolicismo romano enseña. La roca no es Pedro, mis hermanos. La roca es la confesión que Pedro acaba de hacer acerca de la persona de Jesucristo. Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Sobre esa confesión es que entonces Jesús le dice a Pedro, sobre esa confesión yo voy a edificar mi iglesia. Y la palabra iglesia viene de la voz griega eclesía, que significa asamblea o reunión de ciudadanos congregados en algún lugar. Esta eclesía que está aquí se está reuniendo en este lugar. Pero la eclesía es una asamblea, es una reunión, pero es una reunión de ciudadanos. Es como cuando la embajada cita a todos los ciudadanos de un país en particular, todos los ciudadanos tienen que ir a la embajada. Bueno, la eclesía es la reunión o la asamblea de aquellos ciudadanos del reino que Dios ha traído dentro de su reino. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? Que hoy esta palabra iglesia está muy sacada de contexto. Usted oye, por ejemplo, una infinidad de cosas. Iglesia católica, iglesia protestante, iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia de los santos de los últimos días, iglesia mesiánica, iglesia de las ciencias ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del contexto evangélico, que es el cual nosotros nos encontramos como protestantes, tenemos iglesias contemporáneas, iglesias tradicionales, iglesias satélites, iglesias multicampus, iglesias para cowboys, iglesias para jóvenes, iglesias para motociclistas. Nos hemos convertido, hemos hecho, hermano, del concepto iglesia toda una especie de branding, de mercadeo. ¿Será eso lo que Cristo tenía como visión o lo que tiene como visión acerca de qué es la iglesia? Ahora, la otra pregunta, ya hemos definido qué es la iglesia y vemos algunos de los problemas que hay con las perspectivas que la gente tiene acerca de qué es la iglesia. Pero la pregunta más incómoda que vamos a responder en esta tarde es ¿quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes la componen? Bueno, yo quiero darle algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca de quiénes realmente componen la iglesia. Número 1, personas regeneradas. ¿Qué es eso de personas regeneradas, pastor? Yo nunca he escuchado de eso. Bueno, personas regeneradas son personas que estaban muertas en su pecado y ahora por medio del evangelio tienen vida. Cristo le ha dado vida a esos pecadores muertos en sus pecados, los ha regenerado. Esa palabra regenerado viene de una nueva creación, somos nuevas criaturas en Cristo. La iglesia está compuesta única y exclusivamente por aquellos que son nuevas criaturas en Cristo. Más nadie. En un lugar y en una reunión como esta pueden haber personas que visitan y están aquí físicamente, pero si no han sido convertidos en nuevas criaturas por medio de haber puesto la fe en Jesucristo, no componen la iglesia. Son personas que se han arrepentido de sus pecados. Como hemos dicho en otras ocasiones, el título cristiano es utilizado muy superficial hoy en día.
Un cristiano es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su confianza en Jesucristo. Cualquier otra definición que no sea esa no forma parte, mis hermanos, de lo que es un cristiano. Ahora, como testimonio de esa fe interna, porque obviamente la salvación es algo espiritual, invisible, yo no puedo ver la justificación de sus pecados ni su nuevo nacimiento en su corazón. Pero los creyentes que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto su confianza en Jesucristo demuestran su profesión de fe por medio del bautismo en aguas. El bautismo en agua no salva, pero el bautismo de agua representa visiblemente que yo he creído en el Evangelio de Jesucristo y también incluye el cumplir con las responsabilidades como miembros de una comunidad de fe. Hay personas que afirman ser regeneradas, se han arrepentido de sus pecados, han puesto su confianza en Jesucristo, han sido bautizados, pero como hemos dicho en otras ocasiones, quieren a Jesús, pero no quieren su cuerpo, que es la iglesia. Y no funciona de esa manera, mis hermanos. Cristo no es una cabeza descabezada. Él tiene un cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Imperfecta, con debilidades, problemas, situaciones pecaminosas, pero es su cuerpo. La iglesia de hoy parece una organización dividida en denominaciones, comisiones, comités, concilios, consejos y programas. Y lamentablemente muchas veces funciona más como un negocio y no como un cuerpo. Funciona muchas veces como una fábrica y no como una familia. Y lamentablemente muchas veces funciona como una corporación y no como una comunidad. Esa es la realidad de nuestro contexto. No en todos los lugares, pero en muchos lugares esa es la actitud. La iglesia se ha convertido en simplemente una industria empresarial donde tienen todo tipo de productos para vender al por mayor a aquellos crédulos que están dispuestos a pagar por cualquier cosa que no es el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, muchos participan por conveniencia y no por compromiso, y su actitud es esta: ¿qué me puede dar la iglesia? ¿Qué me puede dar? ¿Qué beneficio yo le puedo sacar a esta comunidad o a cualquier comunidad que se haga llamar iglesia? Y nosotros, mis hermanos, necesitamos tener claro qué es lo que la palabra de Dios define como lo que es una iglesia. Y vamos a estar hablando en las próximas semanas acerca de este tema de la eclesiología en el contexto de la iglesia local. El fin de la iglesia en muchos contextos no es hacer discípulos, es hacer dinero. Por eso tenemos la famosa teología de la prosperidad. Porque la iglesia es vista simplemente como una sucursal de banco donde necesita más depositarios para poder tener más finanzas. Pero la iglesia no es, hermano, una institución financiera. El fin es el éxito, no es el evangelio. Yo he tenido la oportunidad y la desgracia de participar de procesos de evaluación aún dentro de nuestra propia organización, donde lamentablemente, hermano, lo que se busca en muchos de los esfuerzos de plantación de iglesia y de misiones es el éxito, de acuerdo al mundo, y no realmente el evangelio. Y eso tiene consecuencias sobre las vidas de esas personas que son expuestas a ese tipo de mentalidad de lo que es una iglesia. Es por esta razón que ya no tenemos pastores, ahora tenemos personalidades que dirigen la iglesia. Managers, supervisores, ejecutivos, CEOs, en vez de pastores. Su fin es que la iglesia crezca en asistencia y finanzas, no en personas que han nacido de nuevo. Lo importante es llenar esa silla. El fin justifica los medios. Vamos a utilizar cualquier método posible para poder alcanzar y llenar esos números, porque esos números se convierten en números. Y sabe de qué número me estoy refiriendo, ¿verdad? No, números de dinero, mis hermanos. Y el fin de la iglesia no son simplemente números, son personas nacidas de nuevo. Ese es el fin de la iglesia, mis hermanos. Ese es el propósito principal por el cual Cristo murió por una iglesia, para traer personas de la muerte a la vida y para que ahora tengan una nueva vida en Él. Charles Spurgeon dijo en una ocasión: llegará el día en que en lugar de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. El pastor, hermano, ha sido llamado para alimentar a las ovejas con un solo alimento: su palabra, mis hermanos. Amén. Tenemos oportunidades donde tenemos entretenimiento, podemos disfrutar, compartir, como vamos a tener más adelante, pero la labor principal
de la iglesia y de los pastores es alimentar al rebaño por medio de su palabra, no entretener a las cabras, mis hermanos. Pero yo quiero que vayamos a un pasaje crucial para que nosotros entendamos cómo Dios ve el concepto de iglesia, de comunidad de fe, de lo que significa ser cuerpo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Este pasaje que está aquí derriba cualquier concepto individualista que una persona tenga acerca de la iglesia. Y miren lo que dice Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, mis hermanos. Esa es la visión que Cristo tiene de su iglesia. Una visión muy distinta a ciertos conceptos contemporáneos, pero esa es la visión que el Señor tiene de su iglesia. Ahora, yo quiero compartirle una historia bien interesante. Esta historia yo la había leído hace un tiempo atrás, y a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, alguna versión de ella. Pero yo quiero hablarles en esta tarde, basado en lo que acabamos de leer, en los señores Nariz y el señor Mano. Una historia muy interesante. Los señores Nariz y Mano. Y escuchen esta historia, ¿ok? Los señores Nariz y Mano estaban sentados en la banca de la iglesia platicando. El servicio de la mañana, dirigido por Oído y Boca, recién había terminado. Y el señor Mano le decía al señor Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra congregación. ¿De verdad?, respondió el señor Nariz a las noticias del señor Mano. ¿Por qué? O no sé, dijo el señor Mano cabizbajo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno,
¿qué es lo que estás buscando?, preguntó el señor Nariz de manera preocupante. El tono con que habló el señor Nariz esta palabra era con mucha simpatía y empatía. Él realmente estaba preocupado por lo que el señor Mano acababa de decir. Pero mientras el señor Nariz las estaba hablando, él sabía muy bien que iba a ignorar la respuesta que el señor Mano le diera. Si la familia Mano no podía ver que el señor Nariz y el resto del liderazgo estaban llevando al cuerpo de la iglesia en la dirección correcta, entonces lo más probable no había mucho que se pudiera hacer. El señor Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y su familia. También pensaban que el ministro de música, Oído, tenía buenas intenciones. Bueno, yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, confesó finalmente el señor Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no nos conectamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño de todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos y olores. Y eso a nosotros no nos interesaba. El señor Nariz miró con gran desilusión. Pero ¿no estás contento con que ellos estén preocupados por los olores? Respondió el señor Mano, sí, claro, pero eso no es para nosotros. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara. ¿Lo recuerdas? Fuimos unos domingos hace algunos meses atrás. ¿Te acuerdas, señor Nariz? Fue genial tenerlos allí, contestó el señor Nariz. Gracias, contestó el señor Mano. Pero ustedes, los de la cara, solo hablan, escuchan, huelen y gustan. Se sentía como, parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación en el lado este de la ciudad. Escuchamos que allí palmean mucho y alzan mucho las manos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Dijo el señor Nariz, ya veo lo que dices. No quisiéramos que se fueran, pero imagino que debes hacer lo que debes hacer. En ese momento la señora Mano, quien estaba en otra conversación, regresó con su esposo, el señor Mano y el señor Nariz. Y el señor Mano le explicó brevemente lo que él y el señor Nariz habían estado platicando. Y el señor Nariz volvió a repetir la tristeza que iban a sentir al considerar la posibilidad de perder a la familia Mano. Pero volvió a decir que los entendía, ya que parecía que sus necesidades no estaban siendo sustentadas o suplidas en esa comunidad. La señora Nariz expresó estar de acuerdo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza al irse. Su esposo había hecho suficientes comentarios criticando a la congregación a través de los años, que su corazón empezó a reflejar el corazón del señor Mano. Nunca había explotado en enojo contra el cuerpo. Es más, a menudo se disculpaba por ser tan negativo como solía decir el señor Mano. Pero las pequeñas quejas que expresaba habían tenido cierto efecto. Los grupos pequeños eran un poco exclusivistas, según el señor Mano. La música estaba pasada de moda. Los programas eran un poco tontos y aburridos. La enseñanza expositiva no era algo que les gustara del todo. Al final, era difícil para la familia Mano dar una razón específica, pero finalmente habían decidido que esta congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía muy cómoda en el grupo para jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo cómo apreciaba al señor Nariz y su liderazgo, pero la conversación ya se había prolongado demasiado para el señor Nariz. Es más, el perfume de la señora Mano lo hacía querer estornudar. Agradeció a la señora Mano por sus palabras y les repitió estar triste por decisión. Se volteó y comenzó a caminar. ¿Quién necesitaba a la familia Mano? Aparentemente la familia Mano tampoco necesitaba a nadie del cuerpo, mis hermanos. Esta es la realidad del contexto de un mal entendimiento de lo que significa ser el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y yo le leí el pasaje de Primera de Corintios y le leo esta historia porque Pablo está enfrentando la misma situación aquí en Corintios.
donde habían miembros del cuerpo de Cristo que habían sido salvados y pensaban que no necesitaban a otros dentro del cuerpo de Cristo. El ojo pensaba que no necesitaba la oreja, los pies pensaban que no necesitaban a la mano. Eso es un mal entendimiento de lo que es la iglesia, mis hermanos. Así que yo vuelvo a preguntarte, como miembro de esta comunidad de fe o de alguna otra comunidad de fe, para aquellos que nos escuchan por medio del internet, ¿qué buscas en una iglesia? ¿Buscas ser parte del cuerpo o buscas vivir un cristianismo individual? Si le haces estas preguntas a la mayoría de las personas, lo más probable obtendrías respuesta de la siguiente manera. Nosotros estamos buscando una iglesia que tenga un edificio acogedor, que tenga aire acondicionado, que tenga pantallas y que tenga un gran estacionamiento, que tenga buena música. Tiene que ser o contemporánea solamente o tradicional solamente, que tenga buena predicación, pero que sean sermones cortos, 20 minutos top. Más de 20 minutos mi mente vaga, no puede concentrarse. 20 minutos es lo más que puedo soportar un predicador. Que sean sermones amorosos donde no se traten esos temas de arrepentimiento, pecado, santidad, justicia, vivir en consagración, ninguno de esos temas. Personas que sean igual que yo, que tengan mis mismos intereses, que tengan mi misma cultura, que tengan mis mismos valores, que tengan mis mismos ideales, mi misma realidad, mi misma educación, mi mismo nivel social. Mira, mi hermano, una de las cosas que yo oré antes de plantar esta iglesia era que el Señor nos permitiera, por su gracia, ser una comunidad multicultural. Y cuando yo me refiero a multicultural, es exactamente lo que usted ve aquí. Donde hay personas de Puerto Rico, de México, de Guatemala, de Ecuador, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de diferentes lugares. Porque si yo venía con esta actitud de que no, yo solamente quiero puertorriqueños en la iglesia, entonces yo estaba diciéndole básicamente al Señor que los otros miembros de su cuerpo que pertenecen a otras comunidades y a otras culturas, yo no los quiero en esta comunidad de fe. Eso es un entendimiento equivocado acerca de lo que es la iglesia, mis hermanos. Yo no puedo decirle al dueño del cuerpo qué miembros yo deseo dentro del cuerpo. Él ha establecido cuáles son los elementos que necesitan formar parte de ese cuerpo. Oportunidades para servir. Hay personas que lo que buscan en una iglesia es oportunidades para servir, ya sea evangelismo o misiones. Programas o ministerios para niños o estudiantes. La presencia del Espíritu Santo, porque lo único que necesariamente han interpretado acerca de la presencia del Espíritu Santo es solamente el aspecto externo emocional. Palabras frescas, revelaciones nuevas, todo tipo de elementos sobrenaturales. Muchas personas, eso es lo que buscan, mis hermanos, en una comunidad de fe. Pero yo quiero preguntarnos nuevamente, ¿será esta la iglesia que Jesús dijo en Mateo 16, 18 que él edificaría? ¿Será esa? ¿Cómo nosotros hemos venido a la iglesia? Y no estoy hablando de la reunión de hoy. ¿Cómo nosotros hemos venido a ser parte de la iglesia? ¿Cómo debe ser esa iglesia y de quién es responsabilidad de que corra la iglesia a la manera de Jesús? Bueno, yo quiero que volvamos nuevo a Mateo, capítulo 16, porque en Mateo capítulo 16 y unos versículos que vamos a estar viendo más adelante, Jesús estableció cuál es realmente el propósito de la iglesia. ¿Por qué Él ha formado un grupo? Ha formado una asamblea, ha formado una congregación, ha redimido a hombres del pecado, ha redimido mujeres del pecado. Bueno, Mateo capítulo 16, Mateo 18 y Mateo 28 nos revelan cuál es el propósito de la iglesia. Y estas son las razones que un creyente debe saber y entender para entender qué es una iglesia. La primera la vemos en el pasaje que leímos de Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero miren lo que dice el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a interpretar este versículo poco a poco. Número 1, ¿para qué sirve una llave? Para abrir y para cerrar.
Según el contexto de lo que hemos explicado, Pedro acaba de confesar, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías prometido. Y ahora Jesús le está diciendo, yo te he dado, yo he edificado mi iglesia sobre esa confesión. Ahora yo te estoy dando a ti, Pedro, las llaves del reino, para que por medio de ese mensaje que tú vas a predicar, tú le abras la puerta a los pecadores para que vengan a la fe, o tú le cierres la puerta a aquellos que no quieren venir a Cristo. En ese contexto es que él le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto era un vocabulario muy conocido para una comunidad judía. Un judío que escuchaba esas palabras sabía a qué Jesús se estaba refiriendo, porque estas palabras atar y desatar estaba hablando de permitir o de prohibir. Por medio de la llave del evangelio, ellos como predicadores y como apóstoles le iban a permitir por medio del evangelio a los pecadores llegar a Cristo. Ahora, aquellos que rechazaban el mensaje del evangelio y querían entrar sin haber confesado que Cristo era el Hijo de Dios, te cierro la puerta. Porque en el reino solamente están aquellos que han confesado a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la pregunta de quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Aquellos a los cuales la iglesia, por medio de la predicación del evangelio, les ha abierto las llaves, le ha abierto la puerta y ha utilizado la llave del evangelio para darle acceso al reino. Y aquellos que no quieren saber nada de Jesús, no quieren saber nada del reino, la iglesia tiene la autoridad para cerrar esa puerta. Por eso es que hay que hacer una distinción, mis hermanos, en quienes realmente componen a la iglesia verdadera de Jesucristo. Las personas pueden confesar muchas cosas, pero si no han confesado a Jesucristo como el Salvador de su vida, como dicen en mi país, no te vistas que no va. Es Jesucristo, Él es la llave que abre la puerta para que las personas puedan ser parte del reino y puedan ser parte de la iglesia. Pero también Jesús dice en Mateo capítulo 18, otra autoridad que le ha sido delegada a la iglesia. Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Mientras lo buscan, yo lo voy leyendo. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Esta es otra manera en que la iglesia lleva a cabo el diseño de Cristo para la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que, vuelve a usar el mismo vocabulario de Mateo 16, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, el proceso de restauración bíblica, porque ese es el proceso de toda disciplina bíblica en el contexto de la iglesia. La restauración, no es la destrucción ni la condenación, es la restauración. Y Cristo, hermano, por medio del evangelio, le ha dado la llave a la iglesia para que la iglesia pueda ejercer ese tipo de corrección y de disciplina bíblica. Y es la iglesia la responsable, hermano, de abrir la puerta de la comunión o cerrar la puerta de la comunión. Yo sé que esto no es un tema muy agradable. Yo sé que esto no es un tema muy aceptado en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero eso es lo que Cristo le acaba de comunicar por primera vez a este grupo de hombres que iban a salir a predicar el evangelio. A ellos se le había dado la autoridad para dejar entrar a las personas por medio del evangelio de Jesucristo, pero también de cerrar a aquellos que rechazaban el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Pero luego vemos al final en Mateo capítulo 28, vemos ahora nuevamente la autoridad que Dios le ha dado a su pueblo. Mire, estos 3 pasajes, Mateo 16, Mateo 18 y Mateo 28, están conectados los 3 con el mismo tema, la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia. Y en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, versículo 18, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otras versiones dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos aquí en este versículo 19 y 20, mis hermanos, cómo los discípulos y la iglesia ejerce la autoridad de la llave, que es el Evangelio, para poder, hermano, predicar el Evangelio y que por medio de la conversión esos hombres y mujeres puedan llegar ahora a la fe en Cristo. El mismo tema, la misma autoridad, mis hermanos. A la iglesia se le ha dado una autoridad de por medio de la predicación del Evangelio, invitar a los hombres y llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe, para que puedan ser bautizados como testimonio externo de esa fe que han profesado. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Porque ya vemos que se le ha sido dada una autoridad, ¿verdad? Pero esa autoridad conlleva una responsabilidad. Bueno, lo que pasa es que en la iglesia no es responsabilidad de los pastores nada más, es de todo cristiano miembro de esa comunidad de fe. Es muy fácil adoptar una actitud de que eso es un rollo, eso son $20 o 20 pesos, eso es un problema del pastor y del liderazgo. Cuando la responsabilidad de una iglesia local, hermano, recae sobre todos los miembros, porque el pastor y los líderes son igual de miembros que todos los demás. La responsabilidad de la iglesia es de todos. El apóstol Pablo le dijo a las iglesias en Galacia, cuando comenzaron a escuchar acerca de falsos maestros que habían entrado en esta comunidad de fe. Y miren lo que le dijo en Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A quiénes estaba llamando a cuentas el apóstol Pablo por las enseñanzas falsas en la iglesia? ¿A los pastores solamente o a toda la iglesia en Galacia? A toda la iglesia en Galacia, mis hermanos. No solo a los pastores, sino a todo el cuerpo de la iglesia. Esperaríamos que le escribiera solo a los líderes de la iglesia. Detengan esa enseñanza falsa, pero eso no es lo que él hace. Él llama a cuenta a toda la iglesia en Galacia. Creyentes en Gálatas, ustedes son responsables por haber aceptado un falso evangelio, un mensaje que no es el evangelio de la gracia de Jesucristo y de la salvación solamente por medio de la fe. Ustedes son responsables, no recae solamente sobre los pastores de esas comunidades de fe. En Corintios también vemos a Pablo llamar la atención a la iglesia. Les dijo que se hicieran cargo de lo que estaba pasando en medio de ellos. Y si usted va a 1 Corintios capítulo 5, usted va a encontrar cuál era el problema que había en esta comunidad de fe. Y la iglesia se había hecho de la vista larga, incluyendo sus líderes. 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Miren cómo dice este pasaje, mis hermanos. De cierto se oye. Recuérdense que Pablo no está en Corintios cuando él está escribiendo esto, ¿ok? Él le dieron un reporte de lo que estaba pasando en esta iglesia y él ahora escribe a esta iglesia con una serie de instrucciones. 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estos eran creyentes viviendo en una comunidad de fe, mis hermanos, a los cuales Pablo en 1 Corintios capítulo 1 se había referido a ellos como los santos de Dios. Y había alguien en esta comunidad de fe que estaba viviendo con su madrastra. Y usted sabe a qué me refiero con viviendo, ¿verdad? Y vosotros, mire cómo le contesta Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia, y mi espíritu, porque Pablo no estaba allí, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia? Ustedes tienen la llave para poder hacerse cargo de esta situación. Y ustedes no lo han hecho. Ha habido inmoralidad sexual entre ustedes y ustedes no han hecho nada, lo saben. Eso es un grito, todo el mundo en la comunidad lo sabe. Y ustedes no han hecho nada. Ustedes están envanecidos, están llenos de orgullo, no han hecho nada.
Y Pablo, hermano, tiene que ahora, con la autoridad del Señor Jesucristo, poner orden en esta comunidad de fe, por la inmoralidad sexual que había hablado. Ahora usted entiende por qué mucha gente no quiere ser parte de una comunidad de fe. No. Si a mí me van a corregir mis impurezas sexuales, si a mí me van a corregir mis pecados, si a mí me van a exhortarme a que yo me arrepiente y deje todo tipo de vida pecaminosa, de mentira, de engaño, de robo, de hurto, yo vengo como visitante sempiterno, pero yo no voy a ser miembro de una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque la gente no entiende, hermano, lo que realmente significa la responsabilidad de ser parte de una comunidad de fe, mis hermanos. Y así sea a cuentagota, mis hermanos, gotita a gotita. Mi interés, hermano, es que nosotros como iglesia tengamos un entendimiento bíblico y sano de lo que es realmente ser una comunidad de fe. Así crezcamos 2 miembros por año. Yo no tengo ninguna prisa. No tengo ninguna prisa, mis hermanos, porque el Señor me va a dar lo que yo pueda pastorear. Y si mi capacidad llega a 40, 50 personas, pues gloria a Dios, ¿para qué yo voy a estar pidiendo más que yo no puedo pastorear? No, mis hermanos. Pero los que seamos, tenemos que tener un entendimiento bíblico de lo que es una iglesia y de lo que envuelve ser parte de una comunidad de fe. La Iglesia Bautista Faro de Gracia, y ahora le hablo a todos los miembros, es responsabilidad de todos nosotros. Es responsabilidad de todos nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Tanto cuando hay bendición como cuando no hay bendición. Como cuando todo es armonía, como cuando también hay conflicto. Es responsabilidad de todos, mis hermanos. Ciertamente Dios nos pedirá cuentas a los pastores de esta iglesia y de toda iglesia de lo que sucede dentro de la comunidad de fe. La escritora a los Hebreos, mire lo que dice en Hebreos 13:7. La escritura, mis hermanos, siempre reparte la responsabilidad en ambos lados. No deja solamente un lado balanceado. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién no le es provechoso? A la iglesia no le es provechoso, mi hermano, que los pastores no hagan su trabajo con alegría. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Por eso, mis hermanos, yo tomo en serio las personas que nosotros recibimos como miembros de esta comunidad de fe. ¿Usted sabe por qué? Porque un día, no sé si usted había pensado en esto o no, yo me voy a parar frente a Dios a darle cuenta por la vida de ustedes. Ya sabe por qué no quiero tantos, ¿verdad? Ya se imagina, ¿verdad? Un día el Señor me va a llamar a cuentas como pastor de esta comunidad de fe, de estos rebaños, y me va a pedir cuentas a mí. ¿Qué tú hiciste? ¿Los discipulaste? ¿Les enseñaste mi palabra? ¿Los amaste? ¿Les serviste? ¿Los perdonaste? ¿Los corregiste? ¿Los disciplinaste? ¿Qué le voy a decir? Es que tú sabes, Señor, que yo no me quería meter en problemas con la gente, porque tú sabes que la gente por cualquier cosita se enoja. Eso no fue el llamado que yo te di. Tú sabes que yo no quería escuchar de este asunto de arrepentimiento, de pecado, de justicia, de santidad. Ellos son creyentes del siglo XXI. Ellos necesitan otras cosas que realmente puedan ayudarlos en su autoestima, superarse, que tengan éxito ministerial o éxito empresarial. No, mis hermanos, el Señor me va a pedir cuenta y le va a pedir cuenta a todos los pastores por qué hicieron con la llave del reino. Pero cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor y miembros de la Iglesia Bautista Faro de Gracia, daremos cuenta si nos reunimos o no nos reunimos regularmente como iglesia, si nos exhortamos al amor y las buenas obras y si luchamos por mantener la enseñanza y la esperanza del Evangelio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, mis hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, 2 capítulos anteriores. Dice, mantengámonos, eso es plural, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es lo que forma parte de ser parte de una comunidad de fe, mis hermanos. Hay una responsabilidad de liderazgo, pero también hay una responsabilidad de parte del contexto de la iglesia local. Y yo quiero concluir, mis hermanos, esta enseñanza de hoy, leyéndole y describiéndole de la manera más gráfica que yo pueda un relato que escribió Dietrich Bonhoeffer. Para aquellos que no conocen a Dietrich Bonhoeffer, él fue un cristiano, un teólogo alemán durante la época de Adolfo Hitler, y cuando el nazismo estaba en todo su apogeo durante la Segunda Guerra Mundial. Y Bonhoeffer había tenido la experiencia de vivir su vida cristiana en Alemania, pero también salir fuera de Alemania y visitar los Estados Unidos y visitar otras comunidades de fe que eran muy distintas a la comunidad de fe y a la experiencia cristiana que él había tenido allá en Alemania. Y él escribió un libro que yo se lo voy a recomendar, creo que está en español, que se llama Santa Comunión. Porque su vida fue impactada grandemente cuando él pudo ver con sus propios ojos otras manifestaciones del cuerpo de Cristo en otros lugares, mis hermanos. Porque a veces pensamos que nosotros somos los únicos creyentes en el mundo y aquí en el Milford o en Delaware. No, hay otras comunidades de fe que forman parte del cuerpo de Cristo. Y él escribió una sección en su libro, un capítulo que se llama Comunión con Cristo a través de la iglesia. Y él comienza su libro, Comunión Santa, diciendo lo siguiente: no es obvio que el cristiano vive entre cristianos. Eso sería como que obvio, ¿verdad? El cristiano vive entre cristianos. Es decir, no debemos dar por sentado que todos los cristianos disfrutan de la comunión con otros cristianos. Por ejemplo, el cristiano enfermo, el cristiano encarcelado, el misionero en lejanas tierras no disfruta aquello que para la generalidad de los cristianos es tan obvio y que por ser tan obvio muchas veces no lo valoran. Hay creyentes que quisieran congregarse en una comunidad de fe, mi hermano, y no puede. Yo se los he testificado muchas veces, nos llegan mensajes a través de la emisora de radio, personas, hermanos, en diferentes países del mundo buscando una comunidad de fe y no pueden. Hace poco me escribió un joven del Perú que tiene una condición médica que no le permite congregarse ni salir fuera de su hogar. Y él depende de otros medios para poderse alimentar espiritualmente. Y sigue diciendo Dietrich Bonhoeffer: la comunión cristiana a través de la iglesia es un don de Dios y es la instancia en que nos es suministrada la vida de Cristo. Y no solo la vida, sino su consuelo, su aliento, su regulación y su socorro. Bonhoeffer llega a decir que el Cristo en la palabra del otro es más grande que el Cristo de mi propio corazón. Y esto puede resultar sorprendente, inclusive para algunos puede sonar hasta un poco herético, pero eso es lo que implica que cuando hay 2 o 3 congregados como iglesia, el mismo Cristo es quien está en medio de ellos. En la comunión de los cristianos se producen fuertes lazos de poder, de autoridad espiritual, de seguridad y de aliento. En la comunión cristiana, en la iglesia, es donde disfrutamos la realidad de ser cuerpo de Cristo, con sus muchos miembros, expresando parte de la insondable riqueza de Cristo, las inefables riquezas de su gracia. Cristo en cada cristiano tiene un sabor diferente, por decirlo de alguna manera, porque son diseñados de manera distinta, cumplen una función distinta dentro del cuerpo. En cada cristiano, Cristo expresa una parte única e irrepetible de su naturaleza y carácter. Por tanto, si perdemos al hermano, perderemos esa parte de Cristo que solo se expresará a través de ese hermano. Quien se abre a la comunión de la iglesia, se abre a la riqueza de Cristo. Quien se niega a la comunión de la iglesia, cierra la puerta que le trae la brisa y el alimento del cielo. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que nosotros en particular no tenemos ni podemos tener a todo Cristo? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que más allá de mí hay un Cristo más amplio, más rico, sin mis pobrezas y mis limitaciones? Un Cristo equilibrado y sabio que siempre tiene una nueva perspectiva y enfoque para ver mi problema,
que siempre me sorprende con un nuevo acento, con una nueva solución a través de la iglesia. Cuando estamos juntos con la iglesia, Dios derrama rayos de luz que nos iluminan, conmoviéndonos hasta las lágrimas. En las palabras del otro cristiano, del otro miembro, del otro hermano, aún del cristiano más sencillo, se desgranan torrentes de vida, de revelación, que jamás pasaron por mi mente ni subieron a mi corazón. Por eso el salmista decía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es cuando los hermanos habitan juntos en armonía como iglesia que Dios se derrama a sí mismo. Es en el estar juntos como iglesia que las delicias de Dios son disfrutadas. La obra del diablo ha sido desde el comienzo separar. La obra de Dios siempre ha sido unir. Delante de nosotros se abren dos caminos tan antagónicos como lo negro de lo blanco, como la muerte de la vida. Unir en comunión franca, sincera, en comunión espiritual, donde Cristo es el centro y la circunferencia, donde Él es el imán que nos atrae y el lazo que nos rodea. La comunión espiritual de los cristianos a través de la iglesia es comunión con Cristo mismo. Por eso es que los cristianos, hermanos, pertenecemos a una comunidad de fe. Porque es a través de una comunidad de fe que nosotros podemos experimentar una comunión con Cristo que no puede ser experimentada en ningún otro lugar del mundo. Por eso es importante la iglesia, mis hermanos. Y a veces uno suena cantaletero y suena fastidioso y uno insiste, creyente, por amor de tu alma y por amor del cuerpo de Cristo, congrégate. Creyente, por amor a Cristo y por amor al cuerpo, involúcrate. Creyente, por amor al cuerpo y por amor a Cristo, únete al trabajo que está haciendo esa comunidad de fe. Y el trabajo no necesariamente se limita a cosas que se puedan hacer en el contexto del servicio. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos, en nuestros alrededores, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Eso es lo que realmente Cristo tiene en visión como lo que es una iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio de poder gozar de esa comunión. ¿Usted no se ha puesto a pensar que 10 años atrás ya Dios tenía planificado en la eternidad que usted iba a ser parte de esta comunidad de fe? El amor de Dios para con tu vida, que no te dejó simplemente con una profesión de fe al vacío y ahora soy creyente y ¿qué hago con mi vida? No, Él te ha permitido por la gracia de Dios ser parte de una comunidad de fe. Imperfecta, sí. Que a veces puede que se parezca a la de Primera de Corintios, es posible. Es posible. Pero ahí, hermanos, es donde Dios tiene comunión con los creyentes. El valor de nosotros entender esta doctrina nos va a ayudar mucho en nuestro caminar con Cristo y en crecer en nuestra comunión con Cristo a través de la comunión que yo tengo con los hermanos y las hermanas de la iglesia. Y culmino con esto: si a ti no te interesa tener comunión con la iglesia, tú no puedes tener comunión con Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque seres imperfectos, pecadores, tú nos has injertado dentro del cuerpo de Cristo. No éramos cuerpo y ahora somos cuerpo. No éramos familia y ahora somos familia. Éramos enemigos y ahora somos hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la seriedad y la solemnidad de lo que significa ser la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Y que podamos ser embajadores dignos de esa llave que tú nos has entregado, para que podamos predicar el evangelio y que por medio de esa predicación vidas vengan a ti. Que podamos también utilizar esa llave para poder corregir y poder limitar a aquellos que quieren dañar al cuerpo, aquellos que quieren destruir al cuerpo, aquellos que quieren traer enseñanzas que no forman parte de tu revelación bíblica. Que tú nos des también la sabiduría y la responsabilidad de entender que todos nosotros somos responsables de preservar la pureza del evangelio en medio nuestro. Y que tú nos ayudes a crecer en nuestro entendimiento de lo que significa ser la iglesia de Jesucristo.
No somos bautistas, no somos pentecostales, no somos metodistas, no somos católicos, no somos wesleyanos, somos la iglesia. Y que nuestra eclesiología salga de lo que dice tu palabra, no de lo que diga nuestra denominación, aunque estamos contentos de poder trabajar con ella. Que podamos tener un entendimiento bíblico de lo que es la eclesiología, de cómo tú ves a la iglesia, y que perdones nuestra indiferencia al considerar, y nuestro orgullo al considerar que hay miembros dentro del cuerpo que son innecesarios. Perdona, Señor, nuestra actitud hacia considerar a otros en la comunión y en la comunidad de la iglesia como personas que a lo mejor no necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Tú nos has traído a este lugar, a esta comunión, a esta comunidad, y nos necesitamos unos al otro. Cada uno de nosotros tiene un talento distinto, una función distinta. Que tú nos ayudes a poder entender cada una de esas funciones para que este cuerpo local, al cual tú nos has depositado dentro de, pueda caminar en tu voluntad y de acuerdo a lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Y si hubieran aquí personas en medio nuestro que todavía no han puesto su confianza en ti y que su realidad espiritual es que no son parte del cuerpo, que tú, Señor, por medio de tu evangelio, tú los hagas despertar a esa realidad y que ellos puedan reconocer que son pecadores, que ellos puedan reconocer que necesitan a Cristo en su vida, que ellos puedan reconocer que la obra de Cristo en la cruz fue a favor de sus pecados y que ellos puedan correr a la cruz y poner su confianza en ti, Señor, para que ahora por medio de la fe y de la gracia puedan ahora ser parte del cuerpo de Cristo. Glorifícate, Padre, en medio de tu pueblo y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de lo que es la iglesia tuya, Señor, tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén.